Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Fíjense que tengo un pequeño problemita. Hoy nos convocaron a una reunión a los maestros de la escuela y vamos a trabajar de 4:30 a 5:30. Entonces, ahorita para ustedes solamente tengo media hora para las 4:30. Pero si ustedes gustan, nos volvemos a reunir a las 5:30. En el grupo anterior trabajamos 1 hora y logramos explicar todo el proceso del estado de resultados y el balance general. Entonces, si gustan, yo voy a estar conectada siempre a las 5:30. Ahorita, lamentablemente, solo media hora vamos a trabajar, ¿verdad? Pero la vamos a aprovechar. Bueno. Para cuestiones del balance, necesito que, por favor, si tuvieran por ahí su ficha, si no, de repente que recuerden lo que trabajamos el año pasado, ¿verdad? ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Porque les voy a... Estamos. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, Miss. Sí. Este es del video que trabajamos el otro día de la guía número 3, creo yo que fue, del anterior. ¿Lo ven ahí? Hola, hola. Sí, Miss. Bueno, este es el video que teníamos de anterior, ¿verdad? Acerca del balance general. Entonces, vean, pues, para poder hacer cualquier trabajo de contabilidad, hay ciertas cosas que yo tengo que memorizar. Así como un día aprendimos las tablas, ¿verdad? De que teníamos que memorizar algo para después poder aplicarlo. Y cuando llegamos a la división, pues ya teníamos que saber sumar, restar, multiplicar para no tener ningún problema. Y las multiplicaciones tenía que saberlas al 100, ¿verdad? No más o menos. Entonces, igual es esto. En primera cuestión, pues yo tengo que saber bien el concepto de las cuentas. Si yo sé el concepto de las cuentas, pues voy a saber clasificarlas. Y si las sé clasificar, se me va a facilitar hacer todo trabajo de contabilidad. Entonces, ustedes todavía están a tiempo, que si no saben algunas cuentas, pues empezar a estudiarlas, ¿verdad? Si no saben clasificarlas, pues seguir repasando. Como les decía el otro día, hacer un balance de saldos 5, 10 o cuántas veces sean hasta que realmente me cuadre. ¿Ya? Y esto es cuestión de práctica. La contabilidad es un 90% de práctica, ¿sí? Y poca teoría. Entonces, para tener éxito a la hora de hacer el balance, primero pues tenemos que saber el concepto de las cuentas, clasificación de las cuentas, para yo poder hacer cualquier balance y cualquier documento o de contabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces para hacer el balance, de primero tengo yo que recordar ese cuadro, ese resumen que les di el año pasado, ¿verdad? De las cuentas de activo, en qué orden van. Y no sé si tienen ahí su hojita que pudieran ver, y si no, pues recordar, ¿verdad? De que en el activo corriente teníamos primero 3 grupos. Primero, caja chica y bancos. Luego, todo lo por cobrar. Luego, por acreditar también. Luego teníamos todo lo pagado por anticipado. Y por último, mercaderías y el resto de las cuentas. ¿Sí lo tienen ahí así? Sí. ¿Los demás? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Sí, bueno, y luego el activo no corriente, ¿verdad? Teníamos de primero todas las cuentas que se deprecian, cuentas que se amortizan que no son gastos y los activos a largo plazo, ¿ok? Bueno, entonces,
eso lo tienen que estudiar y lo tienen que aprender, el orden de esos grupos. Si ustedes ya dominan el orden de esos grupos, se les va a hacer más fácil cuando trabajen ya cualquiera de las dos formas del balance. El balance puede llamarse balance general, puede llamarse balance de situación general también, y se puede presentar de dos formas, de acuerdo al grado de liquidez o de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, sencillo, grado de liquidez igual que un inventario. Ahí le llamo yo de una manera normal. Activo, primero el activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, patrimonio neto, y acá en el balance que le agregamos las cuentas de orden. Entonces, si yo sé ese orden de esas cuentas, pues aquí, sencillo, igual con un inventario en el grado de liquidez. Y de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, ahí sí cambia el orden. ¿Estamos? Más adelante vamos a ver ese orden. Entonces, si es el grado de liquidez, le llamo yo un inventario normal. Activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, patrimonio y cuentas de orden. Bien, entonces, luego de saber esa clasificación, ven aquí en la pantalla el punto número 4. Dice, voy a tomar en cuenta qué cuentas voy a restar. Y en el activo corriente, a las cuentas que calculé, las cuentas incobrables, a esas cuentas se las voy a restar, tomando en cuenta también documentos descontados. O sea que en el activo corriente voy a tomar documentos por cobrar menos documentos descontados, y a esa diferencia se le suman clientes, deudores, y luego se le resta la estimación para cuentas incobrables. Solo que recuerden que acá hay sinónimos. Puede ser estimación, puede ser provisión, puede ser reserva, puede ser cuentas incobrables, puede ser cuentas de difícil cobro, ¿sí? Las que tengan acá sinónimo, ¿verdad? Entonces, primero el orden de las cuentas y tengo que saber qué voy a restar. Entonces, vamos por pasos. Primero, en el activo corriente voy a restar la reserva o estimación para cuentas incobrables. Y en el activo no corriente, ¿qué voy a restar? A las cuentas que deprecio le voy a restar su depreciación acumulada, a cada una. Mobiliario y equipo menos su depreciación acumulada, vehículos menos su depreciación acumulada, igual las cuentas que se amortizan, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo solo la cuenta depreciaciones acumuladas? No tengo cuánto le corresponde a cada una, entonces sumo todas las cuentas y al final el resto de depreciación acumulada. Por ejemplo, mobiliario y equipo, vehículos, gastos de organización menos la depreciación acumulada y amortización acumulada. Entonces, en el activo corriente resto la reserva para cuentas incobrables. En el no corriente voy a restarles a cada uno lo acumulado. En el pasivo corriente, al ISR por pagar, le voy a restar el ISR trimestral, ISR por acreditar y el ISO por acreditar del año anterior. Si es de este año, no lo resto. ¿Qué hago? Lo anoto en el activo. Cuando el ISO por acreditar es del año anterior, se trabaja en el pasivo, se le resta al ISR por pagar. Si es de este año, no se resta, se trabaja solamente en el activo corriente. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y en el pasivo no corriente no se resta ni se suma nada. Al final, al patrimonio le voy a sumar la reserva legal y la ganancia neta, siempre y cuando sea cualquier sociedad que no sea sociedad anónima. Si es sociedad anónima, al patrimonio se le va a llamar capital autorizado. Al capital autorizado se le se le resta acciones por suscribir, se le resta suscriptores de acciones y luego se le suma reserva legal y ganancia neta. Siempre y cuando sea el régimen 19.172. Si es el régimen 43.173, acuérdense que ahí no calculamos ISR. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, voy a tomar en cuenta concepto y clasificación de cuentas. Tengo que clasificar bien cuáles son de activo, pasivo, corriente, no corriente. ¿Qué le voy a restar a cada uno? En el activo corriente voy a restarle la reserva para cuentas incobrables. En el activo no corriente voy a restar lo acumulado. Y en el pasivo solo lo voy a restar al ISR por pagar. En el pasivo corriente. Y en el patrimonio voy a restarle las cuentas de reserva legal y ganancia neta, ¿verdad? Entonces,
Y al final, aquí tengo los conceptos, los que le estaba mencionando. Lo tengo acá. Y al final, las cuentas de orden. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuentas de orden? Solamente tenemos 4 cuentas de orden. Y estas cuentas se caracterizan porque nunca van a estar solas. Siempre va a estar una en el debe y va a estar otra en el haber. ¿Cuáles son esas cuentas de orden? Por aquí creo que tenía una presentación. Estas, miren. Estas se caracterizan porque una está en el debe y otra está en el haber. ¿Qué cuentas son? Mercadería recibida en consignación en el debe. Y en el haber, ¿cuál sería su cuenta? Comitentes de mercadería. Mercadería enviadas en consignación en el debe y en el haber, ventas por realizar. Prendas en garantía en el debe, acreedores prendarios en el haber, valores en depósito en el debe, depositante de valores en el haber. Y así como están acá, se presentan en forma de partida. Una en el debe, otra en el haber, sumo, debe y haber, y la cierro como que fuese partida. Entonces voy a trabajar, si es el grado de liquidez, voy a trabajar activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, patrimonio neto y por último, cuentas de orden. Las cuentas de orden se trabajan aparte de lo que es el activo y el pasivo, ya que estas no forman parte del activo y el pasivo porque son cuentas que no son de la empresa. Estamos en eso. Entonces, esas cosas yo las tengo que estudiar y las tengo que aprender, ¿verdad? Tengo que aprender el orden de las cuentas, tengo que aprender qué es lo que tengo que restar y qué es lo que tengo que sumar. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Miss. ¿No? No. Bueno, ahora necesito que se ubiquen en esta parte. En el balance, según el grado de liquidez, quedamos que se trabaja normal, ¿verdad? Activo, pasivo, patrimonio neto, cuentas de orden. En la naturaleza, según la naturaleza de las actividades de la empresa, ahí cambia en varios aspectos. Ahí, ¿qué voy a trabajar de primero? ¿Alguien me puede decir? No corriente. Activo no corriente. No corriente. Bueno, para empezar voy a trabajar primero activo, luego patrimonio neto y luego pasivo y por último cuentas de orden. ¿Ya vieron esa diferencia? En el grado de liquidez trabajo activo, pasivo, patrimonio neto y cuentas de orden. Mientras que en esta forma, en la otra, ¿cómo lo voy a trabajar? Activo, patrimonio neto, pasivo y cuentas de orden. ¿Estamos ahí? Miren, acá tengo activo, luego trabajo patrimonio neto y luego trabajo el pasivo. Ya vieron esa primera diferencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que el activo lo trabajo igual, corriente y no corriente? No. Primero trabajo el no corriente y luego trabajo el corriente. Si tienen ahí sus copias, vean ahora si el no corriente queda igual. El activo no corriente queda igual en la primera forma. Si tienen ahí sus copias, mucho mejor. ¿El activo no corriente queda igual? No. Si yo numero los grupos, el primero lo nombro 1, 2, 3, 4, acá ¿cómo quedaría? ¿Será que queda igual 1, 2, 3, 4? En la forma anterior, ¿qué trabajábamos primero? Las cuentas que se deprecian. Ahí no hay problema porque estamos igual, ¿sí o no? Y luego trabajábamos marcas y patentes. ¿Y será que ahora trabajamos después marcas y patentes? No. Luego trabajamos gastos de organización y por último las cuentas que no son gastos pero que se amortizan. Entonces, de esa manera lo voy yo a estudiar. En el grado de liquidez tengo grupo 1, 2, 3 y 4, mientras que acá ¿cómo me quedarían los grupos? Acá me quedaría primero el número 1 y luego me quedaría el grupo número 4, luego me quedaría el grupo número 3 y luego me quedaría el grupo número 2. ¿Me explico ahí en esa parte? Sí, Miss. ¿Seguros? Sí, señor.
Entonces, Sí. así lo pueden hacer, ¿verdad? Ver el cuadro sinóptico del grado de liquidez y numeran los grupos 1, 2, 3, 4. Luego vean la siguiente forma y así pueden estudiar el orden en que está. El activo corriente también no está igual. Aquí se clasifica como disponible, exigible y realizable. Esa clasificación no es necesario colocarla. Si quieren la colocan, si no, no pasa nada. En la forma grado de liquidez, ¿cómo quedaban los grupos? Primero, caja, caja chica y bancos. Luego, todo lo por cobrar. Luego, todo lo pagado por anticipado. Y por último, mercaderías y el resto de las cuentas. Entonces, si yo lo numero, tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. ¿Será que acá quedan igual los grupos? ¿Estará primero caja, caja chica y bancos? No, Miss. No, Eso va de último. eso va de último. ¿Cómo quedarían acá los grupos? El 4 sería de primero, el 2, el 3 y el 1. Primero, ¿qué trabajo? Mercaderías y el resto de las cuentas. Luego, todo lo por cobrar. Luego, todo lo pagado por anticipado. Y luego, caja, caja chica y bancos. ¿Sí? Si quieren, anoten ahí, grado de liquidez, los grupos van 1, 2, 3, 4, tanto en el corriente como en el no corriente, en el grado de liquidez. Si trabajo de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, el activo no corriente queda 1, 4, 3, 2. Y el activo corriente queda 4, 2, 3, 1. De último está caja, caja chica y bancos. Y de ahí lo mismo, a lo que le tenga que restar le resto y a lo que no le tenga que restar no le resto nada. Si algo le tengo que sumar, le sumo, ¿sí? Entonces tengo que aprenderme la parte anterior, tengo que aprenderme el orden de acuerdo al grado de liquidez. Si yo ya sé hacer el grado de liquidez, lo demás no voy a tener ningún problema porque me va a ser mucho más fácil. ¿Estamos? Ahora miremos el pasivo. ¿Anotaron el orden de los grupos de las cuentas? ¿Me puede volver a repetir, Miss? Disculpe. Ok, en el grado de liquidez. En el grado de liquidez, el activo corriente, los grupos quedan 1, 2, 3, 4. Y el activo no corriente, 1, 2, 3, 4. Ahí tienen que saber en el grupo 1 que van, el grupo 2 que van, el grupo 3 que van y el grupo 4 que va. Ahora vamos en la segunda forma, de acuerdo a las actividades de la empresa. En el activo no corriente, los grupos quedan 1, 4, 3 y 2. Y en el activo corriente, el orden de los grupos queda 4, 2, 3 y 1. ¿Estamos? Bueno, aquí ya trabajamos activo no corriente y corriente. El patrimonio queda igual. Si es cualquier sociedad, patrimonio más reserva más ganancia neta. Si es capital autorizado de una sociedad anónima, ya saben cómo queda. Miremos el pasivo, los grupos. El pasivo también primero no corriente y luego corriente. Pero ¿será que quedan igual los grupos? ¿O también cambia? En el pasivo corriente voy a tener primero, en el pasivo corriente, primero todas las deudas a corto plazo, luego todo lo retenido y luego todo lo cobrado por anticipado. Ahí tengo 3 grupos. Las deudas a largo plazo, lo retenido y lo cobrado por anticipado. Y en el no corriente tengo todo lo a largo plazo y todas las reservas. ¿Cómo queda en esta forma? ¿Será que queda igual el pasivo no corriente? Primero deudas a largo plazo, luego lo retenido y luego las reservas. No, perdón, en el pasivo no corriente. Hipotecas a largo plazo y luego las reservas. ¿Será que queda igual o no queda igual? Yo digo que sí, Miss. ¿O tiene algún cambio? Sí queda igual. Sí, queda igual.
En la segunda forma del balance general, lo único que cambia es el orden de las cuentas. Primero activo, luego patrimonio, luego pasivo y luego cuentas de orden. Y el orden que cambia es solamente el activo. El activo no corriente cambia y el activo corriente cambia. En el pasivo no cambia nada. En el patrimonio no cambia nada. Las cuentas de orden no cambian nada. Siempre van al final de la misma manera en forma de partida. ¿Estamos? Entonces tengo yo que estudiar eso para la hora de realizarlo, ¿eh? Y cuando lo trabajo en las 3 columnas, ¿cómo voy a saber cuál va en la primera, cuál va en la segunda y cuál va en la tercera? En la primera van las cuentas que le voy a sumar o le voy a restar algo. Si no le voy a sumar nada ni a restar nada, va en la segunda. Y en la tercera que va, la suma de la columna número 2. Por ejemplo, caja, ¿en qué columna lo anotaría? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 1. ¿Cuál? En la La primera. primera. ¿Y por qué en la primera? ¿Le van a sumar algo? No, en la 2. En la primera solo si le tienen que sumar o le tienen que restar algo. A caja no le tienen que restar nada. ¿Solo a qué cuenta le van a restar? A documentos por cobrar le van a restar documentos descontados. A clientes, deudores, le van a restar la estimación para cuentas incobrables. Solo a esas cuentas. O sea que solo esas cuentas van en la segunda columna. En la primera, perdón. Y en la segunda van las que no le restan nada. Por ejemplo, caja no le restan nada. ¿A bancos le restan algo? No, va en la segunda. ¿Mercaderías dónde iría? ¿Dónde iría mercaderías? En la primera. En la segunda. En la segunda porque no le van a restar nada. Alquiler pagado por anticipado, ¿en la primera o en la segunda? En la primera. No. No, porque no le van a restar nada. A las únicas que le van a restar va a ser documentos por cobrar menos documentos descontados. Le van a sumar clientes, deudores y le van a restar reserva para cuentas incobrables. Toda clase de deudores, dice, menos deudores empleados. Y de ahí deudores comerciales, deudores no comerciales, deudores varios o solo deudores. Solo a esas cuentas le van a restar en el activo corriente. ¿En dónde iría material de empaque? En la segunda. En la segunda. ¿En dónde iría papelería y útiles? En la segunda. Iba por cobrar. ¿En la segunda? En la Exacto. segunda. Exacto. Bancos, En la segunda. clientes. En la segunda. No. En la primera si hubiera reserva. En la primera. En la primera pues se le va a restar la reserva. ¿Sí? Entonces, en la primera columna van las cuentas a las que hay que sumarle o restarle algo. Si no le sumo ni le resto nada, va en la segunda. Y de ahí en la tercera, ¿qué hago? Sumo todas las cuentas que están en la segunda columna, todas las cantidades. Mobiliario y equipo, ¿en qué columna iría? ¿Primera, segunda o tercera? Primera. En la primera. Mobiliario y equipo menos depreciación acumulada mobiliario y equipo en la primera. Si tengo de mobiliario y equipo 1000 y le resto 800, ¿en dónde anoto los 200 quetzales? En la segunda. En la segunda. En la segunda. ¿Sí? Luego, derecho de llave. En la primera le resto la depreciación y paso el total a la segunda. Y de ahí sumo toda la segunda y paso el total a la tercera. ¿Me estoy explicando ahí en eso? Sí. Sí. Ahora, el pasivo. ¿En dónde iría proveedores? En la segunda. En la segunda. ¿En dónde iría acreedores? Igual en la segunda. Iba por pagar. En la segunda. ISR por pagar. En la primera. En la primera. Exacto, en la primera, porque lo voy a restar ISO por acreditar, ISR por acreditar y ISR trimestral. El ISO por acreditar, ¿en dónde lo anoto? En la primera. ¿En dónde? En la primera.
Ahí la respuesta es depende. El liso por acreditar puede ir en el activo corriente como puede ir restado en el pasivo. Todo depende si es de este año o si es del año anterior. Si es del año anterior se le resta el ISR y si es de este año se anota en el activo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tengo que estudiar. Ya después de estudiar eso, pues ya es de ponerlo en práctica acá, ¿verdad? Y las partidas de orden, las cuentas de orden, perdón, termino todo mi balance y lo cuadro. ¿Cómo voy a saber si mi balance está bueno? Si el pasivo y el capital me suma igual al activo. Si no me suma igual es que hay un problema, hay alguna cuenta mal clasificada o algo. ¿Estamos? Entonces, tengo yo que estudiar eso para poder ponerlo en práctica y hacer con exactitud mi ejercicio, ¿verdad? Bueno, ya me mandaron invitación para mi reunión con los maestros. Me van a perdonar, lo dejamos aquí, si quieren seguimos a las 5:30. Muy bien, señor. Me hacen todo tipo de preguntas que tengan ahí, porfa. Vaya, señor. Ok. Una y mil disculpas, perdón, gracias. No tengo pena. De nada.